Noticias Caracol. Mañana se anula la inscripción de 17 listas a consejos y asambleas que solo incluyeron mujeres. Tenemos todas las voces de esta controversia. Y hoy en Código Caracol, la Procuraduría anda muy activa en esta campaña y ahora apuntó sus dardos al departamento del Meta y la batalla que no cede por el cupo desierto en el Consejo Nacional Electoral. En deportes, victoria y preocupación para el Barça. Después de 2 juegos sin ganar, derrotaron al Villarreal de Carlos Vaca, pero perdieron al mejor del mundo por lesión. En Italia, Cuadrado ingresó al minuto 19, ayudando al triunfo del líder Juventus. ¿Cómo se preparan los miembros del jurado y los presentadores de Yo Me Llamo para recibir a sus primeras estrellas de la música? Porque vienen muchas cosas nuevas, mucha picardía, artistas que nunca se hubieran imaginado. Y cancelan presentación del tenor Plácido Domingo con la ópera de Nueva York. Les cuento por qué en Show Caracol. Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol Edición Central, con María Lucía Fernández y Jorge Alfredo Vargas. Buenas noches. Donald Trump se convirtió en el tercer presidente de Estados Unidos que enfrenta la posibilidad de ser sometido a un juicio político que puede llevarlo a la destitución. La líder de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, anunció el inicio del proceso al considerar que Trump violó la Constitución y que traicionó el juramento de su cargo. Este primer paso para enjuiciarlo se da tras conocerse que Trump habría presionado al presidente de Ucrania para que investigara al hijo del ex vicepresidente Joe Biden, su principal rival en las elecciones. Vamos en vivo a Washington con Juan Camilo Merlano para conocer detalles de esta decisión. Juan Camilo. Jorge Alfredo, la investigación por parte de la Cámara de Representantes es el revés más duro hasta ahora en contra del presidente Donald Trump en el campo político y que difiere de otros procesos como por ejemplo la trama rusa, porque es la primera vez en la que la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, expresa públicamente su respaldo a estas investigaciones que podrían derivar en un juicio político y en una destitución. Los 6 comités de la Cámara de Representantes cuentan con todas las herramientas para adelantar las audiencias necesarias y para acusar de ser necesario al presidente Donald Trump. Todo esto por cuenta de las revelaciones o por una supuesta llamada que tuvo el presidente Donald Trump con el presidente de Ucrania, en las que supuestamente lo habría presionado para que enlodara de cierto modo la campaña del actual precandidato demócrata Joe Biden. Veamos los detalles de la historia. A partir de hoy, Donald Trump estará sometido a una investigación del Congreso que amenaza no solo sus aspiraciones de reelección, sino que incluso podría comprometer lo que resta de su periodo como presidente. La investigación que la Cámara de Representantes formalizó en voz de su presidenta Nancy Pelosi tiene todas las intenciones de someterlo a un juicio político por razones que a juicio de los demócratas son de peso. Esta semana el presidente ha admitido que le pidió al presidente de Ucrania que tomara acciones que podrían beneficiarlo políticamente. Las acciones de la presidencia de Trump revelaron el hecho deshonroso de que el presidente traicionó el juramento de su oficio, traicionó la seguridad nacional y traicionó la integridad de las elecciones. Se refiere Pelosi a las supuestas presiones que Trump habría ejercido contra el presidente de Ucrania para que investigara por corrupción a Hunter Biden, hijo del ex vicepresidente Joe Biden, por sus negocios con la principal empresa de gas en ese país y de ese modo empañar la campaña del hoy precandidato demócrata. El domingo, el mismo Trump aceptó que el nombre de Joe Biden fue abordado en la llamada. La conversación que tuve fue en gran medida de felicitación, fue en gran parte corrupción. Toda la corrupción tiene lugar en gran parte en el hecho de que no queremos que nuestra gente, como el vicepresidente Biden y su hijo, creen corrupción en Ucrania. Más grave aún es que aparentemente Trump habría retenido cerca de $400 millones en recursos de asistencia militar para Ucrania como parte de esa presión. Al oficializarse el proceso, Trump arremetió a través de su tribuna habitual. Una jornada importante en las Naciones Unidas, tanto trabajo, tanto éxito, y los demócratas deciden arruinarlo todo con una noticia de última hora y cacería de brujas basura, muy mal para nuestro país.
También a través de su cuenta de Twitter, el presidente Donald Trump anunció que mañana mismo serán reveladas las grabaciones o las transcripciones completas de su llamada con el presidente de Ucrania. El juicio político tiene que cumplir con un procedimiento. Si es aprobado por las mayorías de la Cámara de Representantes, pasa una sesión especial en el Senado de los Estados Unidos que sería presidida por el presidente de la Corte Suprema de este país. Allí se podría presentar la destitución si es aprobada. Malú. Juan Camilo, y para entender la decisión de la Cámara frente al presidente Trump, hablamos con un doctor en ciencia política sobre la trascendencia de este anuncio que 21 años después del complejo escándalo sexual de Bill Clinton pone a Estados Unidos en un proceso de destitución presidencial. El anuncio de la presidenta demócrata de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, marca sin duda un trascendental punto de giro. Va a ser un proceso largo, desgastante para las partes involucradas y para el proceso político de los Estados Unidos. Esto claramente marcará un desgaste más frente a la opinión pública en relación con su opinión frente al Congreso, frente a las instituciones políticas y frente a lo que sucede en el ámbito de Washington DC, de ese entramado que es muy ajeno para la población estadounidense y que la ven además como llena de corrupción, etcétera. El camino que comienza a recorrerse hacia un proceso de impeachment es el más reciente suceso de la larga lista de escándalos que ha protagonizado el presidente Trump. Tiene también objetivos políticos. Aquí lo que estamos viendo también es un objetivo y una estrategia de cara a las elecciones. Lo que se está pensando, lo que se está planteando es cómo llegar de pronto a nuevo electorado. Uno que además tendrá más que nunca la lupa puesta sobre el mandatario. Seguramente va a haber una mayor revisión de qué es lo que, de cuáles son sus comunicaciones, de la forma como lleva información confidencial y también de las presiones internacionales que hace frente a otros líderes en el mundo. En la historia de Estados Unidos, solo dos presidentes han tenido procesos de impeachment: Andrew Johnson y Bill Clinton. Richard Nixon también inició el mismo procedimiento, pero dimitió antes de que se votara. En los otros dos casos, aunque la Cámara Baja votó a favor, el Senado votó en contra y el juicio político no prosperó. Un caso similar se produce hoy, donde los republicanos, el partido del presidente, cuenta con la mayoría en el Senado. En libertad quedó el hincha del Deportivo Independiente Medellín, que fue señalado supuestamente como el responsable de lanzar una navaja al campo de juego del estadio Atanasio Girardot el pasado fin de semana en el partido entre Millonarios y Medellín. Este joven de 19 años fue señalado por las autoridades como el supuesto responsable de lanzar esta navaja muy cerca de donde estaban dos jugadores del equipo Los Millonarios. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, lideró la búsqueda para identificarlo y aseguró que la actitud debía ser considerada un delito. Esto va mucho más allá de tirar un elemento a un campo de juego. En mi concepto, existe tentativa de homicidio. Si eventualmente se concluyera que a lo mejor sí hubo la intención de provocar un delito mucho más grave y se encuentra que están reunidos los elementos y da para solicitar orden de captura, se solicitará. Sin embargo, el hincha se presentó este martes ante las autoridades, quienes lo dejaron en libertad, porque no hay ninguna denuncia en su contra, pese a que el equipo Los Millonarios dejó en manos de la DIMAYOR el curso de la investigación. Pero lo que preocupa aún más es la lectura del Código Penal. No puede tipificarse una tentativa de homicidio porque lanzar un objeto y ni siquiera puso en peligro el bien jurídico tutelado como es la vida. Es decir, tenía que haber causado una lesión para que fuera considerado un delito. Es muy grave lo que está pasando porque realmente estamos dejando de que si no hay un muerto, no hay delitos. El equipo paisa en un comunicado rechazó lo sucedido y aseguró que las sanciones le competen a las autoridades. El asistente que lanzó un arma blanca desde la tribuna no representa el trabajo realizado por los equipos de la ciudad y la administración municipal. El joven de 19 años no podrá ingresar al estadio durante 3 años. Pues ante la polémica que ha generado la decisión de dejar libre a este joven que habría lanzado una navaja a jugadores durante el partido de fútbol de Medellín, consultamos a varios juristas y aquí están sus opiniones. Este joven de 19 años. Tras ver los videos donde se ve a este sujeto lanzar al parecer un arma blanca durante un partido de fútbol en Medellín, el ex fiscal general de la Nación, Guillermo Mendoza Diago, señala que se trataría de un delito menor. Un acto reprochable. Lo que sí aparece muy bien delineado es la introducción de un objeto peligroso a un estadio, que se considera como un delito también. El jurista asegura que a su juicio no podría configurarse una tentativa de homicidio, como lo señaló en su momento el alcalde de Medellín. Un objeto que se lanza a una distancia tan grande no puede tener idoneidad para ocasionar la muerte de una persona.
Para el abogado penalista Alejandro Carranza, también se cometieron varios errores en el procedimiento. O sea, cómo el alcalde sale a tratarlo de criminal, decir que en su criterio ese muchacho quería acabar con la vida de esas personas, lo que ya lo metes en un problema a él, porque él tiene que probar porque cree que él quería acabar con la vida de esas personas y no denuncia. El sujeto implicado, además de la restricción para entrar a escenarios deportivos, podría pagar una multa que va desde los 5 a los 10 salarios mínimos legales vigentes. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. Hoy se cumplió el segundo día de paro de un sector del transporte intermunicipal y de nuevo los municipios cercanos a Bogotá sufrieron los efectos. A esta hora estamos en 2 de los puntos difíciles de movilidad. Angie Camacho está en el Portal de las Américas. Angie, ¿cómo está la situación? Jorge Alfredo, un parte de completa normalidad para los ciudadanos que salen hacia sus casas o que piensan salir. Mire, y yo quiero mostrarle a esta hora porque el mejor indicador, el termómetro, es el sistema Transmilenio. Estaciones completamente vacías y todo por cuenta de que el distrito sacó casi que al 100% su flota. Donde sí se ha registrado muchísimo trancón, quizás más de lo habitual, es en la vía vehicular, donde todos los vehículos han salido, pero además, luego de que el distrito adoptara la medida de que se levanta la medida de pico y placa para los taxis a partir de hoy hasta el próximo jueves, y adicionalmente a que los vehículos, los buses intermunicipales que hacen tránsito en Bogotá con trayecto largo puedan entrar, dejar y recoger pasajeros. Pero ¿cuál fue el balance de la jornada del día de hoy? Aquí les contamos. Para los habitantes de municipios como Soacha, Funza, Facatativá y Mosquera, las primeras horas del día resultaron caóticas. Llegué hace como 15 minutos, pero nada, me va a tocar empezar a caminar. Nada de transporte, la verdad, y es algo que nos afecta mucho porque pues los horarios en el trabajo no es que van a cambiar. En Chía, por ejemplo, la policía escoltó a los buses que se arriesgaron a prestar el servicio, y mientras continúan vandalizándose vehículos, pinchando llantas y generando traumatismo, para el gobierno no es claro quién está detrás de la protesta. No hay claridad sobre quiénes son los que están detrás. Nosotros, como gobierno nacional, dispuestos a conversar siempre y cuando sea en medio de circunstancias legales y legítimas. Nosotros no nos han dado soluciones de nada, no nos han escuchado, no nos han recibido ninguna. Al respecto, sobre uno de los promotores del paro, Hernando Chávez Olmos, quien se autodenomina como presidente de la Agremiación de Conductores de Colombia y quien convocó las protestas a través de redes sociales, que se atengan las consecuencias. Las autoridades revelaron que desde 1997 al 2011 le impusieron más de 40 comparendos por un valor que supera los 7.500.000 pesos y no posee licencia. En horas de la tarde, tras una reunión del secretario de Movilidad del municipio de Soacha con representantes de empresas y líderes del paro, dijo que se garantizará la seguridad para que retomen sus labores. La norma también establece que cuando las empresas o los transportadores no prestan el servicio para el cual fueron habilitados, entran en un proceso de investigación y de posible sanción. En Soacha, 10 buses fueron vandalizados en las últimas horas, por eso las empresas se niegan a retomar labores. Pese a que uno de los voceros de los taxistas que representan solamente a una parte de este gremio dijo en la tarde de hoy que se solidarizan con la protesta de los automotores y que mañana sostendrán una reunión, el secretario de Movilidad de Bogotá descarta que se puedan presentar traumatismos o sobre todo falta de servicio de taxi en la capital. Información desde el suroccidente de Bogotá, Angie Camacho, Noticias Caracol. Angie, vamos ahora a Soacha, municipio donde sus habitantes resultan muy afectados por paros como el de estos 2 días. Sol Suárez, ¿hay problemas para el regreso de las personas a su casa? Hola, buenas noches, Malú. Pues sí, nos encontramos al sur de la capital, en uno de los municipios más grandes aledaños pues, que tiene la ciudad. Aquí en este punto, desde las 5 de la tarde, las personas han intentado retornar a sus hogares, sin embargo, no lo han podido hacer por medio de buses o de servicio público. Como ustedes pueden ver en las imágenes, hay afluencia de gente, personas haciendo fila por más de 2 horas, esperando precisamente que llegue este transporte. Sin embargo,